Buenas tardes, mi nombre es María Elisa Solana, soy profesora regular adjunta del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y además soy profesora adjunta y dicto clases en la Universidad Nacional de Luján. En esta oportunidad vamos a dictar la teórica correspondiente a toxoplasmosis, que forma parte de la asignatura de Microbiología y Parasitología 2. Los objetivos de la clase que planteamos son, en primer lugar, tratar de abordar la toxoplasmosis desde un punto de vista que es integral. Y vamos a definir y reconocer cuál es la importancia epidemiológica y cuáles son las estrategias de profilaxis para la toxoplasmosis. Vamos a enunciar los factores predisponentes a la enfermedad, establecer las formas clínicas más frecuentes y cuáles son actualmente los criterios y metodologías diagnósticas más utilizadas. Para cumplir con esos objetivos nos vamos a basar en los siguientes contenidos. Vamos a definir el agente causal y el mecanismo de transmisión de esta patología y iniciando de esta manera un poco de la historia de esta parasitosis, quién la produce, qué patología causa y el diagnóstico de ella. Vamos a hablar de la relevancia epidemiológica, cuáles son las nociones actuales de profilaxis y cuáles son los principales grupos de riesgo y en ellos qué manifestaciones clínicas y patológicas se desarrollan y cómo es el abordaje diagnóstico en cada uno de ellos. Presentamos entonces al agente causal y su ciclo biológico. Se trata de Toxoplasma gondii, que como recordarán de micro 1 pertenece al filum de los Apicomplexa dentro de la subclase de los eucoccidios. Este parásito presenta como hospedador definitivo a los felinos, en particular el gato, por su proximidad y su contacto con el humano. Y a los hospedadores intermediarios que comprenden a los vertebrados, tanto aves como mamíferos. De esto que acabo de decir se desprende que Toxoplasma gondii presenta un ciclo de tipo indirecto, heteroxeno, con hospedadores definitivos e intermediarios. La fuente de infección de Toxoplasma gondii puede ser a través de alimentos contaminados o el suelo contaminado también. Y las vías de transmisión son varias, ya que presenta la vía de transmisión oral, la vía transplacentaria y la vía iatrogénica por trasplante de órganos. Este parásito tiene varios estadios infectantes, lo que le asegura perpetuarse en el tiempo y en el espacio, ya que posee mecanismos redundantes para lograr la infección. El primero que está definido ahí son los bradizoitos. Los bradizoitos son estadios que se encuentran contenidos en los quistes tisulares. Los quistes tisulares son formaciones que, como su nombre lo indica, están presentes en los tejidos. Otros estadios infectantes de interés epidemiológico son los esporozoitos. Los esporozoitos están contenidos dentro de las estructuras llamadas ooquistes. Y por último, los taquizoitos. La duración de esta esporogonia va a depender de las condiciones del medio externo y suele, en condiciones de clima templado, tomar entre 2 y 3 días, aún puede llegar a ser hasta de una semana. Estos quistes infectivos que se encuentran en el medio ambiente ahora tienen la capacidad de infectar al hospedador intermediario o a otros gatos, es decir, nuevos hospedadores definitivos. En el caso de los vertebrados que vemos acá, como pueden ser los roedores o el ganado porcino, caprino, ovino, etc., incorporan estos ooquistes infectivos a través del consumo de pasturas o en el caso de los cerdos, como son omnívoros, puede ser hasta de basura que contenga materia fecal del gato. De esta manera, el elemento infectante van a ser el ooquiste maduro que contiene esporozoitos que ingresan
por vía oral en estos animales, llegan al intestino y el parásito reconoce que no se trata de su hospedador definitivo, por lo tanto no se multiplica en el intestino, sino que lo atraviesa y alcanza la circulación a partir de la cual se vehiculiza dentro de una célula nucleada hacia diferentes tejidos, entre ellos las fibras musculares. Allí se enquista y forma los llamados quistes tisulares. Nos toca ahora decir y tratar de referir a cómo es que el humano se incorpora a este ciclo biológico, a esta transmisión. El humano se puede infectar a través de, como dijimos antes, de distintos estadios infectivos. Uno de ellos pueden ser los quistes maduros o infectantes eliminados con la materia fecal, el cual las personas lo incorporan a través del consumo de agua, frutas, verduras contaminadas con ellos o por contacto con heces de gatos o del mismo animal y sin cumplir con las medidas de aseo correspondientes. De esta manera, estos ooquistes ingresan como formas infectantes por vía oral. Hay que destacar también que hoy en día también si bien clásicamente se piensa que es a través del consumo de verduras y frutas, los brotes por aguas contaminadas con materia fecal de felinos, inclusive de felinos silvestres y de gatos domésticos en lugares de recreación o donde haya habido lluvias y haya posibilidad de filtración de esa materia fecal a lo que va a ser luego aguas de consumo, constituye un mecanismo epidemiológico de relevancia. Bien, pero no solo es a través del consumo de aguas y verduras o de frutas o contacto con el gato, sino que los humanos también pueden infectarse a través del consumo de carne. Esta carne proviene de los animales herbívoros que yo contaba, que los ingerían a través del consumo de las pasturas, y cuando las personas consumen carne de ellos insuficientemente cocida, adquieren la infección por vía oral y el estadio responsable de esa transmisión son los bradizoitos contenidos en los quistes tisulares. Es importante destacar que existen ciertas culturas en el mundo que consumen los bifes, por ejemplo de cerdo, como los franceses, que de tipo vuelta y vuelta, en donde la carne en el interior permanece totalmente cruda, o otras culturas como los países árabes que consumen una especie de albóndigas o de carne que se encuentra muy macerada, muy especiada, pero que es carne cruda. De esta manera adquieren la infección a través de los bradizoitos que también ingresan por vía oral. Entonces, hasta ahora definí dos mecanismos de infección a través de los ooquistes o de los quistes tisulares, en el cual el parásito ingresa en el humano por vía oral, y una vez que ingresa allí se reconoce que tampoco el humano es su hospedador definitivo, por lo tanto atraviesa el epitelio intestinal y infecta. Una vez que puede arribar a un capilar sanguíneo, infecta células nucleares, fundamentalmente monocitos, en donde el parásito también aumenta su número porque requiere establecer la infección en este hospedador intermediario, proceso que lo hace por endodiogenia en el interior de los fagocitos, y allí se multiplica. Claro que como el parásito se encuentra en sangre, el sistema inmune lo censa, y entonces empieza el aumento y la producción de interferón gamma tanto por células de la respuesta innata como las células NK, como los linfocitos CD8 o linfocitos CD4, y este interferón gamma es el que va a activar los mecanismos de control inmunes contra el toxoplasma. Por lo tanto, como el parásito censa de que el ambiente en la sangre es hostil y se recluye en los tejidos, y allí se sigue multiplicando por endodiogenia, pero con un ritmo y un metabolismo mucho más lento que el que lo hacía durante la primoinfección, antes que se estableciera una respuesta inmune de tipo adaptativa. Es en esta situación en que existe en la etapa aguda
que sigue a la primoinfección un alto nivel de taquizoitos y que estos taquizoitos que están presentes o contenidos en el interior de los monocitos pueden llegar a la placenta y de esta manera multiplicarse en los tejidos de la placenta y alcanzar la circulación fetal o el líquido amniótico. De esta manera, entonces, el parásito puede llegar al bebé en gestación, por eso está involucrada o está graficada en este esquema de transmisión a una mujer gestante. Entonces, para cerrar este tema, debemos decir que para que exista transmisión congénita, la mujer gestante debe tener altos niveles de taquizoitos en circulación y esto se lo da solo que una primoinfección, es decir, que una mujer debe adquirir la infección durante su embarazo para existir la posibilidad de transmisión a su bebé. Una vez que se termina la etapa aguda de la infección, también en el humano el parásito se recluye en los tejidos, fundamentalmente otra vez en las fibras musculares, también se puede recluir en órganos hematopoyéticos o ricos en sistema fagocítico mononuclear y también en el sistema nervioso. Entonces es allí en donde el parásito mantiene esta multiplicación lenta como quistes tisulares. Debemos mencionar que otro mecanismo de transmisión que dijimos en la diapositiva anterior es el trasplante de órganos sólidos fundamentalmente, y en este caso los quistes tisulares son los responsables de la transmisión de individuos que son dadores de órganos a individuos receptores que están inmunodeprimidos para evitar el rechazo de órganos. Entonces, esta es otra vía de transmisión en donde los quistes tisulares son los responsables de la misma. Bueno, entonces vamos a referirnos a los aspectos históricos del descubrimiento de este parásito. Fíjense que en 1908 Nicole y Manceau en Túnez descubren a Toxoplasma en un pequeño roedor que se llama Ctenodactylus gundi, por eso su nombre de Toxoplasma gondii, y en Brasil Splendore lo encuentra también este parásito en conejos. Recuerden que es un parásito muy distribuido en la naturaleza. En el 65 Desmond y colaboradores comprueban la transmisión por el consumo de carnes y en el año 70, no van antes, ustedes son muy jóvenes, pero sí, este es un año de referencia seguro para sus padres o para familiares cercanos a ustedes, Frenkel y colaboradores pudieron describir completamente el ciclo biológico de Toxoplasma gondii. Frenkel es uno de los padres de la toxoplasmosis. En cuanto a los aspectos históricos de la patología, en el año 1913, es decir, a principios del siglo XX, Castellani realiza la primera descripción de un caso humano que presentaba fiebre prolongado y que estaba asociado a hepatosplenomegalia. En ese momento lo designa como Toxoplasma pirogenes. En 1923, en Praga, Hanku describe el primer caso de una toxoplasmosis ocular en un pequeño que tenía 1 año que además tenía meningoencefalitis asociada a coliretinitis e hidrocéfalo. En el 37, Wolf, Cohen y Page describen la toxoplasmosis congénita y en el 40, Pinkerton y Weidman describen la toxoplasmosis en pacientes adultos. En 1942, otro gran descubridor de la toxoplasmosis describe la llamada tríada característica de la infección congénita, que se da el nombre de tríada de Sabin, que la van a ver perfectamente en los seminarios de congénitas de micro 2, y en 1985 Brady y colaboradores realizaron los primeros estudios sobre toxoplasmosis y SIDA, es decir, una vez que en la década del 80 con el advenimiento del HIV aparecen los primeros casos graves y mortales por Toxoplasma gondii. En cuanto al diagnóstico, en 1948, Sabin, que les mencioné antes, y Feldman desarrollaron una prueba serológica típica de toxoplasmosis, que es esta que la van a ver acá. Se llama dye test, dye en inglés es colorante, es que la prueba se basa en la utilización de un colorante, que es una prueba especialmente diseñada para el diagnóstico de toxoplasmosis y que posee muy alta especificidad.
En 1981, Desmond y colaboradores desarrollaron una prueba de inmunoabsorción para el diagnóstico de la toxoplasmosis aguda y de esta manera nos permitía diagnosticar la presencia serológica de anticuerpos marcadores de infección aguda. Y en 1989, hacia fines de la década de los 80, Berks y colaboradores desarrollaron la técnica de PCR, que es el momento crítico en donde apareció la PCR como herramienta molecular de alta sensibilidad para el diagnóstico de la toxoplasmosis, y es lo que tienen graficado en este gel con el amplicón, producto de la amplificación del genoma de Toxoplasma gondii en muestras biológicas. Entonces, tenemos la pregunta que aparece en esta diapositiva es por qué tenemos que tener en cuenta la toxoplasmosis en esta facultad o desde la mirada de la salud pública. Si bien los datos son un poco viejos, ahí me olvidé de poner que es de 1993 esto. En Estados Unidos el costo sanitario de criar un niño con infección congénita fue de 5,3 mil millones de dólares, y además porque sigue siendo la primera causa de muerte por encefalitis en pacientes que presentan SIDA. Y este problema tiene que ver con que su distribución es cosmopolita. Cuando hablé del ciclo biológico les conté hospedadores intermediarios que pueden ser múltiples, desde domésticos hasta silvestres, pasando por todas las aves y los mamíferos. Por tanto, no nos es difícil entender que la distribución de este parásito es cosmopolita y que su prevalencia en los humanos de infección humana se encuentra entre un 25 y 65% dependiendo de la población, porque hace un ratito les conté que había pautas o algunas costumbres muy arraigadas en ciertas sociedades que facilitan esta cadena de transmisión, y que estas pautas culturales son muy difíciles de modificar, ni que hablar de erradicarlas, ¿no es cierto?, o de cambiarlas. Entonces, según los lugares del mundo y de las costumbres alimenticias y también del grado de saneamiento que haya en el ambiente, recuerden que es una parasitosis que se transmite por fecalismo, porque la materia fecal de los gatos son los que vehiculizan esta parasitosis. Entonces varía de acuerdo a la localización geográfica mundial. Por supuesto que existen condiciones que son más favorables y desfavorables para la transmisión, y es fácil entender que los climas que son mucho más fríos y más secos son desfavorables. Los zooquistes prefieren ambientes tropicales, húmedos, con materia orgánica, ¿sí?, como climas subtropicales, en donde le permiten la mayor sobrevida a estos zooquistes y la probabilidad de encontrar un huésped susceptible y mantener su ciclo de transmisión. Como les contaba, existen regiones en el mundo con alto consumo de carne mal cocida o carne cruda, y esto hace que en la población siga existiendo una alta prevalencia. Y dado que el grupo de niños tienen menos arraigados los hábitos higiénicos, se entiende que una infección entre niños de entre 0 y 4 años, la prevalencia de infección está asociado fundamentalmente a infección, obviamente a infección congénita o a infección por ooquistes. En cambio, la población adulta tiene que ver más con hábitos de carnivorismo. Bueno, acá les estoy mostrando nada más que en son como dos imágenes bastante muy parecidas, en donde habla la prevalencia en Europa, mostrando que Francia es un país con alta prevalencia de toxoplasmosis por esta costumbre de comer los bifes bien crudos en el interior. Esto va cambiando, disminuye en Grecia y disminuye en Escocia, mientras que en Latinoamérica, fíjense que el mayor nivel se da en Costa Rica, en Brasil y un poco más abajo en Argentina. Debemos decir que en países como Francia o como Escocia, que son países desarrollados, la transmisión se da fundamentalmente con el consumo de alimentos cárnicos, es decir, que el elemento infectante suele ser los quistes tisulares
presentes en la carne, mientras que en países de Latinoamérica la alta contaminación fecal del ambiente habla de que el mecanismo de transmisión más frecuente se da por el consumo de verduras, aguas o frutas contaminadas con materia fecal felina. Sin embargo, todos muestran variabilidad de acuerdo a las características de saneamiento del país o de las costumbres de la población. Bueno, en esta diapositiva, que es estrictamente epidemiológica, habla de que existen numerosos estadios evolutivos que acabo de mencionar en el ciclo de vida, pero no todos son igualmente eficientes en la transmisión. Por ejemplo, como ven allí, les puse que aquí está el gato. Entonces fíjense que el bradizoito tiene una dosis infectante, requiere de infectarse con un bradizoito para establecer la infección en el gato, mientras que si un gato se infecta con esporozoitos requiere de un número de 1000. Por lo tanto, es más eficiente para establecer la infección en el gato que el gato se infecte con un bradizoito, cosa bastante frecuente, porque si estamos hablando de la característica depredador que tiene los animales del gato, entonces entendemos que el gato se infecta por consumo, por cazar, fundamentalmente presas que pueden ser aves o roedores, que contiene bradizoitos en sus tejidos. Es bastante interesante porque se habla que la infección por Toxoplasma gondii puede cambiar la conducta de los animales. Entonces pareciera, hay algunos estudios de comportamiento que se ve que los ratones cambian su estado de alerta, y entonces son presas mucho más fáciles de ser cazadas por los gatos que si estuvieran libres de infección. En cambio, en el caso del humano, que es un huésped intermediario, se ha demostrado que el esporozoito que está presente en los alimentos de tipo vegetal o frutas o el agua son más eficientes para establecer la infección, que en segundo lugar es el bradizoito, y que el taquizoito se requiere mayor número para poder establecer una infección exitosa. Por último, debemos decir que la prevalencia en los gatos, esto dice cero prevalencia porque estamos hablando podemos establecer los gatos que están infectados a través de la medición de anticuerpos contra toxoplasma. Y se establece que hay un 30-40% de gatos infectados con toxoplasma. Y esto parece como catastrófico, pero debemos recordar que solo los gatos que son muy jóvenes, que son los que adquieren la infección, que adquieren la primoinfección, son los que eliminan ooquistes con su materia fecal, porque luego de terminado su ciclo en el intestino, obviamente se genera una respuesta inmune adaptativa en mucosas que hace que el parásito no se quede allí, y entonces los gatos más adultos, o si quieren más viejos, ya que desarrollan solamente su ciclo tisular, es decir, poseen parásitos en los tejidos, tal cual lo tienen los huéspedes intermediarios, y no tienen más su ciclo de multiplicación parasitaria en el intestino, por tanto no liberan más ooquistes con la materia fecal. Entonces, es de entender que si bien hay una alta prevalencia, solo el 1% libera ooquistes con su materia fecal, que, como vuelvo a decir, son los gatos que han adquirido la primoinfección. Pero esta cantidad de ooquistes es tan alta, porque estoy hablando de millones, que su rol epidemiológico es sumamente relevante. Bueno, y acá les quería mostrar qué efecto tienen los desinfectantes sobre los ooquistes, que son estas formas de resistencia. Entonces, si bien no es la mejor imagen porque no me salió con muy buena calidad, fíjense que si hablamos de el hipoclorito de sodio, que no es ni más ni menos que la lavandina, a una concentración del 6%, y si le hacemos un tratamiento de 24 horas, el ooquiste, kill quiere decir muerto, no se muere, por lo tanto permanece viable. En cambio, otros tratamientos mucho más agresivos de esterilización, como es de alta desinfección, como es el ácido paracético, durante 48 horas al 5%, sí los mata, pero no así la cloración del agua, que tampoco, después de un tratamiento de 24 horas con 100 miligramos por litro, tampoco afecta la viabilidad. Y acá, como dice en el último recuadro rojo, la luz ultravioleta
es variable su efecto, por lo tanto no es un tratamiento seguro. De acá surge de esta tabla, ahí hay otro montón de tratamientos más que son estructuras estrictamente resistentes a los desinfectantes habituales. Por eso pueden permanecer viables y mantener la infección en numerosos hospedadores. Bueno, con esto, esta diapositiva, entendemos que existe un grupo especialmente de riesgo, que son las embarazadas, que tienen que ser muy cuidadosas a la hora de consumir verduras, que estas verduras tienen que ser en lo posible cocidas para evitar riesgos, que la carne tiene que ser consumida fundamentalmente cocida, de ninguna manera comer fruta carne cruda, y también tiene que ser muy cuidadosa a la hora de llevar a cabo las tareas de limpieza de las camas, las piedritas donde los gatos habitualmente liberan sus deyecciones. Entonces es muy importante que en el caso de estas mujeres tengan, o bien lo hagan con guantes, o bien lavándose con un lavado exhaustivo de manos, como sabemos que debemos hacerlo en medicina. Bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer. Esto tiene que ver con la congelación. El frisado de la carne es una buena medida para evitar o disminuir la viabilidad o afectar la viabilidad de las quistes tisulares, y también, por supuesto, la cocción adecuada de las carnes, el lavado exhaustivo y adecuado de las hortalizas que pueden contener oroquistes. También a las mujeres embarazadas que no están infectadas y que lo que pretende la medicina es que no adquieran la infección durante su embarazo, es enseñarles a cocinar diciendo que tienen que, por un lado, procesar la carne y por el otro lado procesar los vegetales para que no haya contaminación cruzada. Por eso hablamos de segregar los productos de carne y de vegetales, y también los de utensilios de cocina. Por supuesto que pasteurización, porque los taquizoitos presentes en la leche de cualquiera de los animales, de cabra, etcétera, etcétera, pueden ser transmisores. Desde nuestro lugar que compramos la leche en el sachet del supermercado, esto no es riesgoso, pero sí en otras sociedades, en otros ambientes, en otras regiones, puede ser un mecanismo de transmisión. Y por supuesto que en el caso de las embarazadas también es importante hacer un adecuado manejo y la eliminación y la disposición de la materia fecal de los gatos, ¿sí? Recomendándoles, por ejemplo, a las mujeres que realizan jardinerías que pueden aerosolizar o quistes durante sus labores, deben ser muy cuidadosos en ese momento, porque los gatos suelen enterrar su materia fecal. Entonces las tareas de jardinería pueden promover estas situaciones de riesgo. Por supuesto que para ella y para tantas infecciones es fundamental el lavado de manos, como sabemos que tenemos que hacerlo en medicina, como dije recién, con el tiempo adecuado para hacer un lavado clínico de las manos, y la eliminación de vectores mecánicos que pueden transportar patógenos, en este caso, o quistes desde la materia fecal del gato a los alimentos. Y en el caso de la medicina, es importante el servicio de infectología tener en cuenta los controles serológicos pre-trasplante, tanto del dador y el receptor, y post-trasplante en el caso del receptor, para poder saber en qué situación infectológica se encuentra ese paciente y estar especialmente alerta a cualquier estado o cambio en su situación clínica, especialmente que tenga que ver con fiebre, para poder instaurar alguna medida adecuada lo más precoz que fuera posible. Y como les decía, para evitar la transmisión es importante el control de las mujeres embarazadas desde el punto de vista serológico, y no solo su control, sino su monitoreo, y en el caso de la República Argentina, el tratamiento de aquellas mujeres que se encuentran cursando la infección aguda, esto es decir, las que hayan adquirido la primoinfección durante la gestación. Sin embargo, la medicina en realidad y la epidemiología tienen muchas cosas, y también en realidad la academia tiene algunos puntos que se encuentran como asignaturas pendientes, es decir,
poder encontrar algún método que permita detectar rápidamente la contaminación ambiental, porque existen, como les decía al comienzo, algunos brotes importantes por contaminación del agua. ¿Cuáles son la sobrevida o los métodos que que se pueden establecer para poder hacer un tratamiento eficaz de los lechos comerciales para gatos y saber que si uno hace un tratamiento de un tipo determinado se puede eliminar esta materia fecal? Pensemos que también si uno descarta sin ningún tipo de procesamiento estas materias fecal de un animal, estas piedritas de los animales infectados, también le está dando al ambiente una contaminación con elementos infectantes. Entonces sería muy interesante poder hacer algún procedimiento para que ese material salga sin ningún riesgo, no solo para la mujer que vive en la casa, sino para el resto de la población. También que haya nuevos tratamientos que sean más eficaces para el caso de los animales que están infectados. Por supuesto que el desarrollo de vacunas para evitar, en el caso de los gatos domésticos y los de la calle, que son los que se encuentran dando vueltas y son posibles que se buscan su propia comida, ¿no es cierto? Los famosos gatos callejeros que buscan su propia comida y de esta manera adquieren la infección y la transmiten y mantienen el ciclo de transmisión. Y como les decía, el manejo de la población de gatos de la calle, la disminución de la contaminación del ambiente con ooquistes, que sigue siendo un punto vital para el caso de los veterinarios que fomentan diariamente el mantenimiento o la tenencia responsable de animales, ¿no es cierto? Y tratar, en este caso de los gatos, pero también de los perros, que haya cada vez menos cantidad de perros y gatos en la vía pública, no solo por la toxoplasmosis, sino por la rabia y tantas otras zoonosis que ustedes conocen. Bueno, sería también interesante poder establecer algún método biológico que permita a la medicina discriminar si una persona se infecta por una vía o por la otra, para poder establecer medidas epidemiológicas de control, poder hacer un test diagnósticos sensibles para los gatos con el que tienen enfermedad clínica, educar y enseñar sobre toxoplasmosis en el ambiente profesional y el público en general. Sigue habiendo muchos mitos que hay que derribar en cuanto a esta enfermedad. Mucha gente solamente lo asocia a los gatos y vimos que es súper importante, pero también existe otro mecanismo de transmisión que no son solamente los gatos. También sería importante establecer cuáles son los factores que afectan la virulencia de los distintos genotipos de Toxoplasma gondii. Nosotros sabemos hoy que no existe un único genotipo de Toxoplasma gondii que se encuentra circulando en el mundo, que se encuentran bien focalizados. Hay un genotipo que se encuentra en Europa, hay otro genotipo que se encuentra en Estados Unidos, y en Latinoamérica hay un genotipo completamente diferente de aquellos, que tiene connotaciones clínicas diferentes y que sigue siendo una gran incógnita de cómo se originó y cuáles son las consecuencias que tiene estos genotipos que están dando vueltas por el mundo. También es importante conocer qué papel tiene la genética del hospedador. En este caso también tiene que ver que la genética de las poblaciones es bien diferente, para ver que existen ciertas presentaciones clínicas que son típicas, por ejemplo, de Latinoamérica o más frecuentemente en Latinoamérica, y entonces sería bueno ver cuál es el papel que tiene esta genética, y estudio entre la relación entre la infección crónica y el comportamiento humano, porque como les mencioné, así como les dije que la infección en el sistema nervioso de los ratones los hacía más susceptibles a ser cazados por los gatos, se cree también que los individuos que tienen infección por Toxoplasma gondii podrían tener ciertas alteraciones del tipo comportamentales, y existen muchos trabajos interesantes que relacionan la seroprevalencia y la infección, por ejemplo, con enfermedades como la esquizofrenia, en donde encuentran muchos puntos en común a través de ciertos mecanismos metabólicos que producen la infección en el sistema nervioso por Toxoplasma gondii y ciertas enfermedades que son degenerativas con esta patología. Importantes de ahondar. Bueno,
Entonces, en esta diapositiva nos vamos a referir a cuáles son los signos y síntomas que presenta una persona infectada por Toxoplasma gondii. Y sabemos que los inmunocompetentes generalmente no tienen sintomatología, por eso su gran distribución. Ocasionalmente pueden tener un síndrome gripal con adenopatías, con astenia, dinamia, es decir, cansancio, fatiga. Y esto no es patognomónico, no es propio de toxoplasmosis, sino de cualquier infección, que como es una infección aguda, cursa con un tiempo y luego se remite, desaparece clínicamente, como suelen aparecer, por ejemplo, las enfermedades de naturaleza viral. Entonces es muy raro que la gente lo asocie a una infección por este parásito. En Latinoamérica, como les dije, la presentación de la infección aguda, cada vez hay mayor cantidad de casos de individuos que presentan signos y síntomas, y estos están asociados a enfermedades oculares. Entonces, en Latinoamérica hay mayor incidencia de coriorretinitis en los individuos adultos que adquieren infección a través del consumo de carne o de verduras y que manifiestan sintomatología clínica, y esta sintomatología es de naturaleza ocular. En el caso de los neonatos y los individuos inmunocomprometidos, pueden presentarse en forma sintomática en el caso de los neonatos, pero también en forma de hepatitis, de compromiso de aparato respiratorio, como es la neumonitis, también desórdenes neurológicos y también ceguera, que es la evolución de lesiones oculares irreversibles. A continuación vamos a profundizar en algunas de las presentaciones clínicas, como la toxoplasmosis ocular. Esta presentación suele ser una de las causas más frecuentes de coriorretinitis y uveitis posterior, es decir, del 35 al 50% de los casos de coriorretinitis y uveitis son producidos por toxoplasma. Se manifiesta entre la segunda y tercera décadas de la vida, siendo posible manifestarse como una secuela de infección congénita o bien como una infección adquirida. Como les decía, suele ser una presentación clínica muy habitual o muy frecuente en Latinoamérica. ¿Cuáles son los síntomas que presenta un paciente con coriorretinitis por toxoplasmosis? Obviamente, alteraciones en su agudeza visual, una visión borrosa, dolor ocular, la presencia de flotadores, distorsión, que es la metamorfosia, y también fotofobia. Es importante hacer un diagnóstico diferencial con otras etiologías infecciosas, como es la meningitis, la tuberculosis, gonorrea, otras enfermedades de naturaleza viral como citomegalovirus y herpes, y otras infecciones parasitarias como toxocara y otras nematodes como son las filarias, como oncocerca y loa, que produce la loasis, que no se han descrito casos, no hay gran cantidad de casos en la República Argentina. Bueno, como dijimos recién, la toxoplasmosis ocular es una manifestación clínica frecuente de pacientes que padecen esta infección. Sin embargo, la presentación clínica varía según cuál es el grupo afectado, es decir, cuál es el grupo de riesgo. En los individuos adultos inmunocompetentes suele ser unilateral, es decir, afecta un solo ojo, indolora, no produce ningún tipo de dolor y es de naturaleza unifocal, es decir, presenta en el fondo de ojo un solo foco o una sola lesión. La visión suele ser buena en estos pacientes, a no ser que se vea afectada la mácula del ojo. En los neonatos, en cambio, puede aparecer uveitis anterior y en un 75-80% de los niños pueden tener coriorretinitis bilaterales, es decir, ambos ojos afectados por esta patología. Puede tener una presentación severa con un compromiso de 2/3 de la mácula, y estos niños que nacen con toxoplasmosis congénita presentan microftalmia, pueden presentar glaucoma, inflamación del vitrio y parálisis ocular.
En el caso de los inmunocomprometidos es bastante frecuente la aparición bilateral, es decir, compromiso de ambos ojos, en donde su presentación suele ser severa, es de naturaleza multifocal, es decir, se puede ver en un fondo de ojo múltiples focos de compromiso, en donde se puede ver el daño que produce el parásito por la misma reproducción que lleva a cabo en las células retinianas, y de esta manera, al reproducirse, las destruye y las lisa. Esto luego, a medida que evoluciona la infección, se reemplaza por tejido fibrótico y el individuo no recupera la visión. Y en estos tipos de pacientes, esta localización también puede estar asociada con la presencia de masas ocupantes en el sistema nervioso central. Entonces también puede correlacionar con la aparición de manifestaciones o de clínicas de naturaleza neurológica. En cuanto a las manifestaciones oculares, estos pacientes pueden tener parálisis ocular, alteración del campo y nistagmos, que no es ni más ni menos que los movimientos involuntarios del ojo. Esta toxoplasmosis ocular, en donde aparece, como dijimos, con una vasculitis, hay una zona de vascularización adyacente a la lesión, donde puede haber una lesión alrededor de o cercana a la papila, de naturaleza blanquecina, que tiene bordes difusos, que tienen la apariencia de copo de algodón, como dijimos, con edema, con uveitis posterior y vitritis. Se puede ver en esta imagen. Esta es la imagen de un fondo de ojo normal, donde se puede ver la papila óptica y la mácula, y fíjense cómo se ve el fondo de ojo de un paciente que tiene toxoplasmosis ocular, donde aparece la misma papila, pero se ven naturaleza de lesiones de diferente tiempo de desarrollo. En este caso se puede ver cómo la lesión fue reemplazada por una cicatriz de tipo fibrótica, mientras que el resto tienen formas activas, ¿sí? Como lo pueden ver en este caso. Este es el aspecto algodonoso que mencioné yo anteriormente. El diagnóstico suele ser de tipo clínico, es decir, los oftalmólogos tienen muy claro cómo se ve esto y cuál es el diagnóstico en base a los antecedentes, y fundamentalmente es de naturaleza clínica. Por supuesto que también siempre están las alternativas moleculares, que no se realizan de rutina acá en la Argentina, en donde se puede buscar la presencia del parásito en el humor acuoso a través de reacciones de PCR o de biología molecular, amplificando el genoma del parásito, ¿sí? Entonces recuerden que todas estas lesiones son producto de la multiplicación y de la existencia del parásito en los sitios de la lesión. Bueno, otra presentación es la toxoplasmosis congénita como tal. Tenemos que hablar de la toxoplasmosis congénita diciendo que del 35 al 40% de las mujeres susceptibles contraen la enfermedad en la edad reproductiva. Y esto constituye un problema, que este porcentaje alto de mujeres puedan adquirir la enfermedad en momentos en donde también puedan quedar embarazadas. Esto, la infección o la adquisición de la infección en términos infectológicos se puede ver a través de la seroconversión. Recuerden que este es un parásito que no se deja ver habitualmente, o sea, es muy poco probable hacer un diagnóstico directo a través de la visualización del parásito, y entonces solamente nos queda para hacer el diagnóstico la herramienta serológica, que es la detección de la presencia del parásito por la respuesta inmune evocada por los pacientes. Entonces, en este caso, la seroconversión, que recuerdan que es la conversión de un título muy bajo o nulo a la presencia de anticuerpos, nos indica la producción activa de esos anticuerpos en ese momento, lo que nos hace inferir la posibilidad de una infección en curso. Entonces, este parámetro, que es la seroconversión, ocurre en alrededor del 8 por 1000 de estas pacientes, lo que nos está hablando de la posibilidad de una transmisión a sus bebés, o lo que es lo mismo, de una primoinfección con una posibilidad real de transmisión a sus hijos. Y el problema que tenemos con esta patología es que las gestantes que cursan infección, no solo las gestantes, sino que en general es una infección que no presenta sintomatología propia. Entonces es muy difícil, si
si no se piensa de antemano, o si no se evalúa, o si no hace un screening con la intención real de poder pesquisar la posibilidad de transmisión congénita en una mujer embarazada, es muy difícil pescarla desde la clínica. Entonces, si nosotros decimos que las mujeres de gestantes son un grupo de riesgo por la posibilidad real de transmisión a sus hijos, es necesario pesquisar estas mujeres para evitar en lo posible ese tipo de transmisión. Recordando, como decía recién, que un porcentaje muy mínimo presenta una sintomatología, y esta sintomatología tampoco es patognomónica, tampoco es exclusiva de la toxoplasmosis, ya que es común a muchas patologías infecciosas. Como dice en la diapositiva, aparece la paciente con dolores musculares, desgano, a veces una fiebre febrícula, no una fiebre demasiado alta, y aumento del tamaño de los ganglios, ¿sí? De linfadenopatías. Por lo general, como es por vía oral, suelen ser en los ganglios cervicales, pero no es exclusivo, porque puede haber pacientes que tienen toda una cadena ganglionar o ambas cadenas ganglionar comprometidas por la infección. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es necesario hacer el screening serológico en una mujer embarazada? ¿Para qué se realiza el screening en ellas? Primero, para poder descartar, ¿sí?, que no existe riesgo de infección congénita en mujeres que tuvieron infección previa al embarazo, ¿no es cierto? Entonces, esto nos permite decir, bueno, esta mujer se encuentra en la llamada etapa crónica de la infección y por tal no existe riesgo real de transmisión a su hijo. Pero sin embargo, en ese screening vamos a encontrar una gran parte de mujeres, como dijimos recién, que tienen la posibilidad de seroconvertir. Por lo tanto, son mujeres que no están infectadas, es decir, son susceptibles porque no son inmunes, no tienen anticuerpos porque nunca tuvieron contacto con toxoplasma. Esto cabe como un real problema, porque si bien hasta este momento de la gestación nunca tuvo contacto con el toxoplasma, lo que el sistema de salud o el obstetra tiene que evitar es que no sea esto, a los 9 meses, el momento en que exista esa primoinfección. Entonces, para eso, el sistema de salud tiene que brindar las medidas profilácticas adecuadas para evitar esa posible transmisión, que es lo que hablamos al principio de la clase. Y entonces después vamos a ver cómo es que el sistema de salud ve si la mujer entendió las consignas de profilaxis, si las cumplió realmente y tiene algunas herramientas como para hacerlo. Esto siempre y cuando las mujeres lleven a cabo los controles de embarazo. Hay un gran porcentaje de mujeres que no acuden a los controles de embarazo, que van directamente a parir a los centros de salud y se escapa toda esta posibilidad de hacer screening. Entonces, descartamos las que no tienen riesgo de transmisión. Las que existe posibilidad de infección durante el embarazo, les tenemos que enseñar cuáles son las medidas para evitar infectarse con toxoplasma. Y por último, tenemos que, más allá de todo, detectar que hay mujeres posiblemente que hagan seroconversión durante el embarazo. Y entonces, en este caso, y aquí en la Argentina, lo que podemos ofrecer es un tratamiento para evitar la transmisión congénita y específicamente el impacto que puede tener en el desarrollo de ese bebé la transmisión de toxoplasma al bebé. Entonces se puede hacer un seguimiento y en algunos casos hasta se puede hacer el diagnóstico prenatal para ofrecer la posibilidad de un buen tratamiento. Sin embargo, esto está dado por diferentes protocolos a los cuales uno puede acceder por la bibliografía y no es uniforme. Por eso pusimos ahí que el diagnóstico y el seguimiento es diferente en cada país, porque hay países que el Estado ofrece la posibilidad de hacer un seguimiento gratuito a lo largo de todo el embarazo, significa cada uno de los meses que cursan el embarazo, y otros que solamente uno por trimestre o que no tienen cobertura, ¿sí? Entonces, realmente pocos países tienen programas de diagnóstico prenatal y tratamiento y obviamente son aquellos países que tienen mejor cobertura de salud y además que tienen alta incidencia. Y el ejemplo más claro es Francia.
Todo esto porque también, si bien representa un gasto para el sistema de salud, también, como dijimos al principio de la clase, para el sistema de salud representa un gran gasto el nacimiento de un chico con toxoplasmosis congénita. Bueno, y acá nos vamos a parar en esta diapositiva que habla de la cinética de los anticuerpos de una persona que adquiere la infección. Entonces pueden ver en el eje de las X tiempo, acá dice en meses, y acá habla de los niveles de anticuerpos, es decir, la cantidad de anticuerpos que tiene en la sangre un paciente infectado. Entonces, como pueden ver, este es el momento en el cual una persona adquiere la infección, en el momento 0. A partir de allí, aproximadamente a los 15 días, como ven acá, a la mitad de un mes, comienza obviamente la formación de la primera inmunoglobulina que está presente durante la primoinfección. Esta inmunoglobulina es la inmunoglobulina M que se ve acá en curva verde. A posteriori comienza la síntesis de otra inmunoglobulina que tiene una cinética parecida pero un poco más acotada, que se ve en gris, que es la inmunoglobulina A. Y en forma más desfasada aparece la inmunoglobulina G, que presenta niveles mucho más altos y que aumenta en forma exponencial durante la etapa aguda de la infección, es decir, de la primoinfección, para luego descender y mantenerse con niveles medibles durante el resto de la vida. Esto es una infección crónica. También es de mencionar, o es importante mencionar, que la IgE es otra inmunoglobulina, una IgE que es específica para toxoplasma, que se sintetiza después de la G y que tiene una cinética mucho más acortada. Como ven, comienza después del mes y a los 5 meses desaparece de la sangre. Entonces, así presentado, lo que llama la atención en esta curva es que la inmunoglobulina M, que suele ser una inmunoglobulina marcadora de infección aguda, que ya lo deben haber visto para infecciones de naturaleza o de etiología viral, en este caso la inmunoglobulina M comienza a aumentar, pero tiene el problema que en algunas pacientes, no pasa en todas, pero con que pasen algunas esto ya es suficiente, se mantiene presente en el suero aún, o en la sangre, aún 18 meses después de haber contraído la infección, es decir, hasta 1 año y medio. Por lo tanto, detectar la presencia de IgM en una paciente no es indicadora de infección reciente. Puede haberla adquirido hace 1 mes, hace 2 meses, hasta 1 año antes la infección. Y cuando estamos hablando de 1 año posterior, como lo ven acá, ya ven acá 0 y acá estamos en los 12 meses. Ya estamos en la etapa crónica de infección, en donde claramente no existe riesgo si este fuera el caso de una mujer embarazada. Por tanto, como ven acá, la IgM no es un buen marcador de infección aguda en la mujer embarazada. Obviamente su presencia nos está hablando de que pasó algo no hace demasiado tiempo, como mucho hace 1 año y medio. Y esto alerta, pero si bien alerta, no es suficiente para llevar a cabo una acción o llevar a cabo una medida o para actuar frente a esta mujer. Por eso es que sabemos mejor o vemos cuál es la cinética de los otros anticuerpos, otros isotipos, porque se ha estudiado que la IgM no sería un buen marcador, por esto de esa persistencia de 18 meses que puede tener la toxoplasmosis, ¿sí? Entonces, fíjense que en un embarazo o en una gestación de 9 meses, el hecho de que una mujer tenga durante 18 meses presencia de IgM puede ser que lo haya adquirido muy previo a su embarazo, por lo tanto no constituye riesgo en esa mujer de transmisión a su bebé. Bueno, vamos a entrar ahora a hablar un poquito más de eso. Otro tema con la IgM es que puede no estar presente en pacientes inmunocomprometidos. Si bien puede aparecer como marcadores en reactivaciones, según el grado de inmunocompromiso puede no estar presente ni en inmunocomprometidos
ni en infecciones congénitas, también es una inmunoglobulina que no se deja ver fácilmente, y también en ciertas situaciones atípicas de inmunocompetentes. Por lo tanto, no está siendo una herramienta de valor valiosa para la detección de infección aguda reciente. Entonces, ¿qué pasa con una mujer que está embarazada? En el cual, como dijimos, hay que hacerle un screening más allá de que la paciente refiera que si tiene fiebre, no tiene fiebre, si convive con gatos, no convive con gatos. Vimos que esta es una infección muy expandida en el mundo y que tiene muchas rutas de transmisión. Si bien el gato dijimos, el huésped definitivo y está muy relacionado con una de las formas infectantes, no es exclusivo. Entonces, en cualquier centro de salud, el obstetra es capaz de pedir una serología para toxoplasma. Esta serología para toxoplasma tiene el objetivo tiene como objetivo detectar cuál es el estado serológico de la paciente frente al toxoplasma. Entonces, cualquier centro de salud tiene la capacidad de hacer una ELISA, una aglutinación de partículas o una hemaglutinación, que no es recomendable en este caso, como pusimos acá, porque se aparece como positiva muy tardíamente después de adquirida la infección. Por lo tanto, no es muy buena, no tiene mucha sensibilidad en este punto. Bien, ahora bien, ¿qué pasa si alguno de estos parámetros orientan al obstetra o al médico actuante la posibilidad de una posible, como acabo de decir, infección reciente? Entonces, cuando aparecen valores que hacen sospechar, es necesario tener una confirmación lo más ajustada posible para llevar a cabo una acción. Entonces, es necesario que ante la sospecha del obstetra, de acuerdo a los valores que haya arrojado esto, se le indique algunos métodos de detección serológicos que son confirmatorios y que son están exclusivamente diseñados para el diagnóstico de toxoplasmosis. Estos son Sabin-Feldman, recuerdan que Sabin era uno de los descubridores de toxoplasma, Isaga, que es una reacción de aglutinación, pero que se basa como en una ELISA de inmunoabsorción y de aglutinación, inmunofluorescencia, y estos también, test de avidez y Western blot, que también son propios de toxoplasma o para alguna de las, también para otras infecciones virales, pero está descrito para toxoplasma. Fíjense que estos métodos confirmatorios no se hacen en cualquier centro de salud, sino que deben ser enviados a un centro de referencia para realizarlos. ¿Está bien? ¿Por qué? Les voy a contar cómo se hace la Sabin-Feldman, la técnica de Sabin-Feldman. Tiene valor para la detección de niveles de IgG. Es sumamente precoz, entonces puede distinguir aún bajos niveles de IgG. Es una técnica extremadamente sensible. Pero debe ser realizada en un centro de referencia porque usa como fuente de antígenos. Recuerden que lo que vamos a tratar de buscar en el suero de nuestra paciente es IgG. Y para poder medir una inmunoglobulina específica necesitamos una fuente de antígeno. En este caso se tratan de las formas de toxoplasma que se llaman taquizoitos, que en este caso son taquizoitos vivos, quiere decir que son taquizoitos viables. ¿De dónde los sacamos? ¿A dónde los vamos a conseguir? Bueno, se mantienen por pasajes en ratones. Entonces se infectan ratones. Recuerden que cualquier mamífero es susceptible a la infección por toxoplasma, entonces se los infecta experimentalmente y después de un tiempo uno sabe, el investigador o el laboratorista sabe que ese ratón tiene muchos parásitos, esto es, muchos taquizoitos, y se los saca para poder hacer esta técnica, se los purifica para poder hacer esta técnica. Entonces ya estamos hablando de una complejidad, porque el centro de referencia tiene que tener un bioterio, es decir, un lugar donde se crían ratones que van a estar infectados, con lo cual constituye un riesgo de bioseguridad, para mantener esta fuente de antígenos brindados por los taquizoitos vivos. ¿Cómo los usamos o cómo hacemos la técnica?
Bueno, obviamente vamos a usar el suero de nuestra paciente, que es a quien queremos tratar de cerrar o ver, digamos, cerrar el tema de diagnóstico de toxoplasmosis en cuanto a infección reciente, y vamos a usar el suero de nuestra paciente. Bien, ese suero tiene que estar descomplementado. Recuerden que el complemento es una serie de proteínas que están en el suero, que actúan, que forman parte de la respuesta inmune innata, pero que también tiene la capacidad de fijarse a las moléculas de inmunoglobulina, en particular la IgG y la IgM, y de esta manera son capaces de lisar cualquier microorganismo que se encuentre de manera extracelular. ¿Estamos? Entonces, el complemento que tenemos todos en nuestro suero es eliminado por un tratamiento con calor específico que se hace en el laboratorio. Sin embargo, para que se lleve a cabo esta reacción, se pone en contacto los taquizoitos, se pone en contacto el suero de la paciente a quien queremos estudiar que tengan anticuerpos y se le agrega complemento. Complemento que no es el complemento de la paciente, es un complemento exógeno que yo lo uso, que lo saco del freezer para llevar a cabo la reacción. Se compra esto, ¿sí? Es un reactivo que se le agrega de manera exógena. Y se le suma a esto un colorante vital que se llama azul de metileno. Esta es la técnica que yo dije al principio que se llama técnica del colorante o dye test. Y este colorante es el azul de metileno. Como es un colorante vital, significa que va a teñir a las células que están vivas. Vital viene de viva, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no tuviéramos los anticuerpos de la paciente, es decir, la paciente no tiene anticuerpos contra toxoplasma, cuando pongamos el colorante vital, este va a entrar en los taquizoitos vivos porque son células vitales vivas y se van a teñir de color azul. Sin embargo, si la paciente tuviera anticuerpos del isotipo IgG, estos se van a unir específicamente a los antígenos de toxoplasma y una vez que se unió este antígeno con la IgG, a esta unión, como es una IgG, se va a pegar en el fragmento Fc de la inmunoglobulina la fracción de complemento exógena que yo agregué en la reacción. Como producto de esta unión antígeno-anticuerpo y de la acción del complemento, la membrana del taquizoito se altera. No es que se lisa el taquizoito, sino que se altera la membrana. Se altera de tal manera que se hace impermeable a la entrada del colorante que agregó luego, a posteriori. Por lo tanto, si nosotros distinguimos que existen en nuestra muestra, esto se ve todo con el microscopio, ¿sí? Porque son protozoos, son organismos unicelulares. Si yo veo que existen taquizoitos incoloros, significa que el colorante no pudo entrar. ¿Y por qué no pudo entrar? Porque había anticuerpos en el suero de la paciente que se adhirieron a los taquizoitos y fueron capaces en este complejo antígeno-anticuerpo de fijar complemento. Esta unión antígeno-anticuerpo con el complemento modificó la membrana del taquizoito e impidió la entrada del colorante vital. Es así que se considera que la reacción es positiva, es decir, que hay anticuerpos IgG en el suero de la paciente si disminuye el número de taquizoitos coloreados. ¿Está bien? Entonces, sin el suero siempre va a haber una reacción de control en donde no pongamos anticuerpos y vamos a ver que va a tener todos los taquizoitos azules. Y luego lo voy a poner con el suero a diferentes diluciones, como se hace en las técnicas serológicas. Recuerden que se titula y se ve a medida que aumenta la dilución, cuál es el número de parásitos que están coloreados y cuáles no.
No importa cómo se saca esto, la cuestión es que ustedes tienen que saber interpretar en un futuro, cuando les viene una reacción de Sabin-Feldman, qué es lo que está diciendo, cuál es el fundamento de la técnica para entender esta técnica, que es una técnica de referencia que es altamente sensible y altamente específica. Bueno, pero sin embargo, a las pacientes, como en toda serología o en toda infección, no se le pide solo IgG, sino que también se le pide IgM, porque la señal de alarma de esta infección va a estar dada por la presencia de IgM y de IgG, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de IgM y de IgG hace al médico sospechar de una posible infección reciente, y vamos a tener que ver cómo lo hace, cómo hace para poder tener más claro que esto esté ocurriendo. Entonces, para poder detectar IgM puede hacer una inmunofluorescencia, pero lamentablemente la inmunofluorescencia puede tener falsos negativos en cuanto a la IgM por algunas enfermedades, puede haber factor reumatoideo en el suero de los pacientes y dan reacciones falsamente positivas. Entonces se diseñó esta técnica que se llama ISAGA, que mide los anticuerpos IgM en el suero de la paciente y que son anticuerpos específicos contra toxoplasma. La sigla ISAGA remite a la palabra de inmunoabsorción, aglutinación y ensayo, ensayo en inglés. Entonces es una técnica de inmunoabsorción, como si fuera un ELISA, de aglutinación y un ensayo para medir IgM. Entonces, esta técnica tiene como fundamento una placa que tiene pegados, ¿sí?, por procedimientos químicos, anticuerpos que detectan IgM humana. Entonces, esto que ven acá de azul es una plaquita negra que tiene pegados inmunoglobulinas que detectan IgM. Entonces yo le tengo que poner el suero de la paciente. Entonces pongo el suero de la paciente que le quiero medir la IgM y en ella se van a pegar todas las IgM que tengan en su suero. Pero claro, van a ser todas las IgM que tengan, no va a ser solamente en el caso de que tuviera contratoxo. Esto que ven en azul es una inmunoglobulina que captura IgM en el suero de la paciente. Ahora es el paso en el cual yo le voy a dar la especificidad a la técnica. Entonces, a esta técnica, a esta situación o a este hoyito o este lugar en donde se captaron IgM de la paciente, le voy a agregar taquizoitos. ¿Vivos? No, son iguales a los anteriores, pero están fijados con formol, de tal manera de que ya están muertos. Entonces, le agrego taquizoitos, que son estas medialunitas que tenemos acá, ¿y qué va a pasar? Van a pasar dos situaciones, que había inmunoglobulina, también el suero en este caso está descomplementado, me había olvidado de decirles, y en este caso, como es una técnica de aglutinación, si esta IgM fuera dirigida contra toxoplasma, los toxoplasmas van a quedar retenidos y van a formar una red de aglutinación, tal cual ocurren las técnicas de aglutinación, en donde se forman redes entre los anticuerpos y los determinantes antigénicos que están presentes en la superficie de estos parásitos, ¿no es cierto? Que al estar fijados muestran sus antígenos de superficie. En esta segunda opción, que los marqué con anticuerpos rojos, son anticuerpos IgM, pero no están dirigidos contra toxoplasma. Fíjense que pueden ser un anticuerpo IgM contra el virus de la influenza. Por lo tanto, cuando pongan los antígenos, no van a ser captados, no van a ser retenidos, no van a formar una red y se van a ir al fondo de este well o de este pocillo, como se dice en serología, y se van a caer todos por gravedad. Entonces lo voy a poder mirar con un espejito para poder ver si se trata de un puntito en el fondo o se trata de una red o de un manto que cubre todo el pocillo. En el caso de que forme un manto se tratará de una reacción positiva, en el caso de que haya caído en el fondo del pocillo se trata de una reacción negativa para IgM contra el toxoplasma. Entonces, reacción positiva es un manto, reacción negativa es un pequeño botón que, vuelvo a decir, se mira con un espejito.
Ahora bien, ahora que tuvimos claros cuáles son los anticuerpos o las inmunoglobulinas que debemos medir en las mujeres como parte del screening serológico durante la gestación, vamos a analizar los posibles resultados. Uno de ellos, vamos a nombrar el primero, es que la IgG les brinde resultado negativo y que la IgM arroje también resultado negativo. En este caso, interpretamos que no existe ninguna evidencia serológica de la que la mujer esté infectada. Por lo tanto, es a ella en la cual se va a hacer especial énfasis, se va a poner especial énfasis en las medidas profilácticas, se le van a decir cuáles son los riesgos, por lo tanto, todas las medidas profilácticas que mencionamos hace un rato deben ser explicadas, ¿sí?, para que sean comprendidos por la embarazada a fin de que las mismas sean cumplidas con rigurosidad. Ahora bien, ¿cómo sabemos como médicos que la mujer entendió el mensaje, que no lo minimizó, que lo pudo de alguna manera llevar adelante? Entonces el sistema de salud lo que hace es al segundo trimestre le vuelve a hacer la serología. Si arroja resultados negativos, quiere decir que no sigue sin estar en contacto con el toxoplasma, y en el tercer trimestre vuelve a repetirlo. Y si sigue siendo negativa, seguimos pensando obviamente que no hubo contacto con el parásito. Por supuesto que esta mujer, si se trata de mujer primeriza, se lo vamos a volver a hacer en el próximo embarazo, si es que vuelve a tener otro hijo. Bien, si en alguno de los trimestres diera positivo, como tenemos el valor anterior, sabemos que fue una infección reciente y nos permite actuar con rapidez. La otra opción es que, vamos a ir a la tercera, es que la IgG dé positiva, pero la IgM da negativa. Esto nos está hablando de una infección de más de un año de duración, por lo tanto es una infección crónica en el caso de esta paciente, es lo que nos hace pensar que no existe riesgo de transmisión a su hijo, porque, como dijimos, necesitamos como condición, que la mujer curse la primoinfección o etapa aguda durante la gestación. La otra posibilidad es que dé solamente positiva la M y la G de negativa. Allí es bastante raro esto, es una infección muy reciente o un resultado IgM falso positivo, por lo que les decía, por la prueba utilizada o por la presencia de factor reumatoide. Entonces esto hay que volverlo a estudiar y repetir. Y la otra es cuando ambas inmunoglobulinas dan positivas, tanto la G como la EB. Entonces, estamos hablando de una infección que ha ocurrido en los 12 meses pasados, posible infección reciente dentro de los 12 meses pasados, sin poder discriminar dentro de esos 12 meses pasados si fue el mes anterior, 2 meses antes, 9 meses, 10 meses u 11 meses. Por lo tanto, es importante y fundamental establecer cuándo ese es el momento, en lo posible, de contacto que ha tenido la mujer contacto con el parásito. ¿Está bien? Bueno, entonces esta serología se la hace durante el primer trimestre. Entonces, con una sola prueba, lo que se recomienda es volver a repetirlo. Sabemos que esto requiere mucho problema, porque a veces es difícil. Necesitamos contar con que la mujer vuelva a la consulta. Esto no es fácil en algunos medios, en algunos contextos. Entonces también existe la posibilidad de, con esa misma muestra, hacer una técnica que se llama técnica de avidez. Bueno, esto para redondear, decimos que el criterio posible de probable infección aguda es la presencia de IgM, de IgG alta, niveles altos de IgG o en aumento, y por supuesto la posibilidad de encontrar una posible seroconversión. Entonces les decía, la seroconversión requiere de 2 muestras separadas al menos de 15 días, pero con una sola muestra, que es la que presentó o que se obtuvo para poder conocer el estado serológico durante el primer trimestre,
Se requiere que se haga dentro de las primeras 16 a 20 semanas de gestación. Se le puede hacer una técnica de avidez. ¿En qué consiste? Recuerdan ustedes de inmunología que existen técnicas de ELISA que permiten usar antígenos, una sopa de antígenos pegados a una placa de plástico y en el cual se pone en contacto el suero del paciente y luego se lo revela con un conjugado, que es un anticuerpo pegado con una enzima, que en el caso que haya habido unión antígeno-anticuerpo, este conjugado o este anticuerpo dirigido contra la inmunoglobulina G humana tiene una enzima y cuando pongo el sustrato cambia del color y puedo ver un color que se puede medir en cuanto a intensidad de densidad óptica en un lector de ELISA, ¿no? En un espectrofotómetro, quiero decir. Bueno, esto se hace y se saca el título. Esto me dice qué cantidad de anticuerpos IgG tiene, ¿sí? Sin embargo, esta técnica permite, que se llama test de avidez, permite repetir este mismo ensayo, pero luego de poner en contacto el suero en el pocillo donde estaba el antígeno, por lo general en la reacción se usa como un líquido de lavado para sacar toda la proteína que esté interfiriendo ahí para que no haya reacciones inespecíficas. Entonces se le agrega a ese líquido de lavado un metabolito que se llama urea. Resulta que la urea lo que hace es despegar aquellos anticuerpos que no estaban muy intensamente pegados. Esto que digo intensamente significa que no tenían mucha avidez por el antígeno. ¿Estamos? Entonces, estos anticuerpos de baja avidez son anticuerpos por lo general que se pegan que están dirigidos a antígenos de la membrana plasmática, del parásito. Y como les decía, cuando pongo la urea, se despegan esos anticuerpos y entonces no veo una reacción de la misma intensidad, porque cuando viene a pegarse el conjugado, no puedo ver que haya mucha intensidad debido a que no hay una unión antígeno-anticuerpo. Entonces comparo cómo me daba el título o la densidad que tenía sin urea y con urea. Si ese valor que me arroja el espectrofotómetro es el mismo sin urea y con urea, significa que los anticuerpos estaban muy pegados y cuando le puse esta urea que funciona como un detergente, no los despegó, quiere decir que son anticuerpos que tienen muy alta avidez por el antígeno. Esto es típico de las infecciones crónicas. Por tanto, una mujer que presenta anticuerpos de alta avidez en esta muestra que se debe tomar dentro de las primeras 20 semanas de gestación, si tiene estos tipos de anticuerpos, nos está descartando que la infección sea de menos de 16 a 20 semanas. Por lo tanto, es una infección pasada del tiempo de gestación y podemos concluir que no corre riesgos, ¿sí?, el bebé en gestación, porque estos anticuerpos son anticuerpos de alta avidez de una infección que tiene por lo menos 16 a 20 semanas de duración. Por lo tanto, no existen riesgos de infección transplacentaria. En cambio, si los anticuerpos se despegan porque la urea los sacó como si fuera un detergente, quiere decir que eran anticuerpos que no estaban muy bien pegados y cuando analizamos los valores de densidad óptica entre la técnica con urea y sin urea, vamos a ver que con urea bajó notablemente porque no pudimos ver esa unión antígeno-anticuerpo. Entonces, esto es lo que nos habla de una posible infección aguda. Posible, no cierra, pero bueno, sirve, o sea, lo que sí confirma son los anticuerpos de alta avidez. Los de baja avidez son sospechosos, pero no son del todo confirmatorios. Pero sirve para que el médico tome una determinación o una conducta médica ante esta situación junto con los otros datos serológicos, ¿sí? Entonces, este test de avidez también se hace en algunos centros, ¿sí? Por ejemplo, en la Sardá, en el Clínica, ¿sí?, en algunos lugares porque son técnicas bastante caras.
¿Estamos? Bueno, entonces todo esto me permitía saber si una mujer está cursando una infección reciente. En ese caso, entonces, es posible que el médico implemente una acción de tratamiento para evitar secuelas en el neonato. Bueno, entonces, ¿qué pasa si la gestante se lo convierte durante la gestación? Bueno, según el consenso, que ya ven que es el único que se hizo en la Argentina y que ya lleva 12 años, ahora sí va a ser una reunión de toxoplasmosis, de actualización de toxoplasmosis y se suspendió por motivos de pandemia. Si esa mujer se lo convierte durante la gestación, más allá de suministrar un tratamiento antiparasitario para evitar los riesgos de transmisión congénita, y fundamentalmente las secuelas, es fundamental que se lleve a cabo un control ultrasonográfico o ecográfico durante la gestación, es decir, prenatal. Entonces se hace un control ecográfico intraútero y debido a la gran sensibilidad y la resolución que tienen hoy en día los ecógrafos, se puede ver si el niño presenta algún tipo de malformación producto de la infección congénita. Entonces así podemos detectar mediante estas imágenes si el niño tiene una dilatación de los ventrículos cerebrales de manera simétrica, si existen zonas hiperecoicas en el parénquima cerebral que estén dando idea de una posible calcificación cerebral, ¿sí? Que pueden ser ocasionales, ¿sí? O de un edema por una masa ocupante en el cerebro, o el engrosamiento de la placenta debido a una reacción inflamatoria, o el aumento del tamaño del hígado y del vaso en el bebé, y también la acumulación de ascitis en el abdomen del niño. En esta diapositiva nos tratamos de refrescar los conceptos que vimos en micro 1, que tiene que ver con cuáles son los riesgos de transmisión de la toxoplasmosis durante el curso de la gestación. Sabemos que la severidad del cuadro clínico en el niño va a depender de la etapa en que de desarrollo fetal en que adquirió la infección, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más severo va a ser el cuadro clínico, va a depender de en qué momento de la gestación se produjo la transmisión. Entonces, como ven, el riesgo de transmisión, que es esta flecha verde, aumenta a medida, esta flecha verde habla del curso del embarazo, ¿no? Entonces, este es el primer trimestre, este es el segundo trimestre, este es el tercer trimestre. Y como queda claro que el riesgo de pasaje es mayor en el tercer trimestre, es decir, que si una mujer se infecta en el tercer trimestre, tiene mayor riesgo de transmitírselo a su hijo que una mujer que adquiere la infección en el primer trimestre. Sin embargo, las consecuencias en esos bebés son inversamente proporcionales. Es decir, si se produjo la transmisión durante el último trimestre, el bebé nace con un cuadro clínico mucho más severo. Es probable que el bebé nazca de manera sintomática o que el impacto que haya tenido el parásito sobre ese bebé sea mucho menos grave, menos severo. Y esto se debe a que el parásito se encontró con un bebé que ya está formado. Sin embargo, si ese pasaje del parásito al bebé hubiera acontecido o acontece en el primer trimestre, el parásito atraviesa la placenta y se encuentra con un bebé en plena, o en un embrión o un bebé en plena formación de sus órganos, por lo tanto va a interferir con esta formación de órganos, con su organogénesis, y por ende los riesgos y el impacto y las secuelas van a ser mayores. Entonces la probabilidad de que se transmita la infección al bebé es menor, es de un 10 a un 20%, 24%, pero la severidad es mucho más alta, es de un 60% el grado de la severidad del cuadro clínico. Entonces, la toxoplasmosis
congénita, no hay duda, después de todo lo que estuvimos diciendo, que está asociada a la infección de la madre durante la gestación. Que a nivel mundial la incidencia de esta toxoplasmosis es de 2 a 10 por 10.000 nacidos vivos y que en la ciudad de Buenos Aires se ha documentado un 0,5 por 10.000 nacidos vivos. Y que el 75% de los recién nacidos con infección congénita son asintomáticos. Recuerden que si la infección se produce en el primer trimestre, también puede afectar el curso del embarazo. Entonces puede haber abortos espontáneos o mortinatos debido a la acción del parásito sobre la gestación y sobre la organogénesis del bebé. Bueno, en caso de que aparezcan manifestaciones, pueden ser de diferentes tipos. Por supuesto que, dado que el parásito se aloja en el sistema nervioso, van a aparecer manifestaciones neurológicas del tipo de calcificaciones dentro del parénquima cerebral, es decir, calcificaciones intracraneales. El paciente puede tener convulsiones, puede tener hidrocefalia, puede tener microcefalia, ¿sí? Y también algunas manifestaciones que tienen que ver con la capacidad visual porque afectan directamente el nervio óptico, ¿no es cierto? Atrofia del nervio óptico, microftalmos, glaucoma, etc. Entonces, es frecuente que se dé uno o los tres manifestaciones de la tríada de Sabin, que yo les dije que lo van a poder ver con mucho más detalle en el seminario de infecciones congénitas, y que esta tríada está representada por la corioretinitis, las calcificaciones cerebrales y la hidrocefalia. Pueden aparecer en el bebé una, dos o las tres manifestaciones más frecuentes. Otra aparición es la presencia de neumonía, de ictericia, de hepatitis, de hepatoesplenomegalia, ¿sí? De vómitos, de diarrea, de rash cutáneo, etc. Y en forma mucho más tardía el estrabismo como manifestaciones clínicas de una toxoplasmosis ocular. Decimos que esto es captado por el sistema de salud. Por supuesto que todas estas secuelas ya mucho no se puede hacer desde el punto de vista médico, porque el parásito ya hizo su efecto, ya ejerció su efecto, por lo tanto los antiparasitarios en este punto no juegan un papel demasiado relevante. En cambio, si podemos captar al niño de tipo asintomático, tenemos posibilidad de hacer un tratamiento muy intenso, muy dirigido, muy agresivo contra el parásito para evitar que con el tiempo el niño desarrolle una corioretinitis, etcétera, etcétera. Esto suele ser captado cuando el chico empieza con la escolarización, porque empieza a manifestar que tiene alteraciones y alteraciones visuales. Entonces es allí donde muchas veces se hace el diagnóstico de una posible infección congénita que el sistema, como dije, el sistema de salud no pudo captar ni en la madre ni en el niño. Bueno, esto es lo que les conté, esto es fíjense el tamaño de este ventrículo, del hidrocéfalo, la presencia de calcificaciones en el cerebro, como se ve acá también se ve la dilatación, y la corioretinitis que yo mencioné para el caso de la toxoplasmosis ocular hace un rato. Entonces ahí aparece la famosa tríada de Sabin. Entonces vuelvo a decir que la afectación fetal es variable, puede ser desde un niño nacido asintomático como un niño con manifestaciones muy severas y aún puede producir abortos, y como dije que solo un 15% manifiestan una enfermedad clínica y el 75% o un poco más no presenta manifestaciones clínicas, pero pueden manifestarse varios años después. Por eso dije que en algunos adultos puede manifestarse una corioretinitis debido a una toxoplasmosis adquirida de la comunidad, o digamos adquirida y no congénita.
Bueno, ¿cómo se hace el seguimiento de un niño que es asintomático, que nació de una madre con infección aguda? A través de una ecografía cerebral, o sea, todo niño nacido de una madre, aunque haya sido sometida a un tratamiento antiparasitario, el bebé debe ser estudiado desde el punto de vista de un examen de fondo de ojo, un examen ocular, una ecografía cerebral para poder ver la posible hidrocefalia o las calcificaciones y, por supuesto, la serología. Esta serología se realiza al recién nacido a través de la detección de las inmunoglobulinas M y A y la IgG hasta el año, ¿sí? Porque si es un recién nacido, la búsqueda de IgG me va a dar resultados de la serología materna. Entonces, en esta diapositiva les muestro cómo se hace el diagnóstico de infección congénita en el neonato. Se detecta tanto IgM e IgA, porque como les conté cuando les hablé de IgM, a veces en los neonatos, especialmente aquellos que las madres han sido tratadas con antiparasitarios, puede estar ausente. Entonces la inmunoglobulina A, que tiene una cinética parecida, es mucho más sensible. Se debe tomar el suero en un bebé de más de 10 días, porque si no puede arrojar resultados falsos negativos. O puede aparecer una IgM, algún tipo de IgM inespecífica o una IgM materna también puede aparecer. Entonces se espera los 10 días de vida y si los resultados dan positivos, confirman infección congénita y en el caso que arrojen resultados negativos, antes de estar seguros, se busca después de los 6 meses la presencia de IgG. Si esa IgG después de los 6 meses se encuentra negativa, quiere decir que el chico no tenía infección congénita. En cambio, si aparece un IgG después de los 6 meses, nos indica, más allá de que su primer screening haya dado negativo, que el niño padece de una infección congénita. Bueno, entonces ahora vamos a cerrar el tema de toxoplasmosis e inmunosupresión, que también es otro capítulo importante dentro de la clínica. La toxoplasmosis, como dije, es una infección crónica y puede reactivarse debido a dos causas fundamentales. Una es el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Recordemos que esta patología se da fundamentalmente por un aumento de carga viral y disminución de fundamentalmente de CD4 y que el toxoplasma es un parásito que requiere de una fuerte respuesta celular de tipo TH1 para estar controlado. ¿Se acuerdan? Con la presencia de interferón gamma secretado por los linfocitos. Entonces, en este caso, los individuos que tienen bajo recuento de CD4 pueden reactivar esta toxoplasmosis y encontrarse en la etapa SIDA. Y también otra situación posible, también muy bien descrita en la clínica, es aquellos individuos que han sido sometidos a terapias inmunosupresoras post-trasplante para evitar el rechazo. Bueno, acá tenemos a los pacientes, en esta diapositiva centramos a los pacientes que tienen HIV, ¿sí? En donde existe reactivación. Se cree que existe entre un 3 al 15% en Estados Unidos de un compromiso de foco en el sistema nervioso central. Obviamente en África, que hay una seroprevalencia de HIV muy alta, esto es mayor. Y aparece en etapas tardías de la infección viral y aparece con un desarrollo sumamente abrupto y si no con síntomas neurológicos abruptos y si no media tratamiento antiparasitario, el paciente entra en coma en pocos días y semanas. Otra manifestación frecuente en este tipo de pacientes es la neumonitis con fiebre, con una molestia pectoral, con disnea y tos no productiva porque no es de naturaleza bacteriana.
Y también puede presentarse otra vez, como dijimos hoy, la corioretinitis a través de lesiones con múltiples focos, como lo vemos acá, de tipo difusas, lo que nos indican que están en plena actividad, estas lesiones activas y en ambos ojos. Toda esta situación remedia un diagnóstico diferencial con otras patologías en este tipo de pacientes que afectan el sistema nervioso central, como por ejemplo la tuberculosis, citomégalo, Chagas, etc. Y en el caso del compromiso pulmonar debemos descartar que no se deba a una neumonía por neumosis tejido Beche. Bueno, entonces en estos pacientes que yo les contaba que tienen un recuento de CD4 menor de 100, existe un riesgo de reactivación. Por supuesto que una serología previa es un elemento orientador para tener en cuenta que un paciente con compromiso o con clínica neurológica puede deberse a una reactivación por toxoplasma. Entonces el hecho de contar con una serología previa es un elemento orientador, o que tenga la posibilidad de hacer una serología que arroje resultados positivos también es orientadores, ¿sí? Los pacientes que no tienen, que son seronegativos y que tienen bajo recuento de CD4 requieren un seguimiento permanente, ¿sí? Por la posibilidad de reactivación. Y siempre la respuesta cuando sospechamos o hay una clínica florida neurológica, una de las causas infecciosas más frecuentes es el toxoplasma, entonces se puede descartar otras patologías e iniciar el tratamiento contra el toxoplasma. Y en estos pacientes que eran seroreactivos y que se encuentra una respuesta clínica favorable al tratamiento, de alguna manera refuerza el diagnóstico, aunque no guarda las características típicas del diagnóstico que nosotros enseñamos, ¿no? Como diagnóstico de encontrar al parásito o alguna evidencia que sea certera. Entonces los síntomas neurológicos que solamente hablan de imágenes sugestivas cuando no hay serología raramente corresponden a infección. Siempre hay una serología que me está ayudando a hacer pensar en toxoplasma como responsable de la patología neurológica. En la reactivación, entonces ahí existe un aumento de la IgG o de la IgM, a veces de ambas, y esto es un buen dato para comenzar el tratamiento antiparasitario. Entonces, por supuesto que para estar seguros, requeriríamos no solo la inmunoglobulina, porque las inmunoglobulinas puede también un paciente ser crónico y estar reactivando una tuberculosis y los anticuerpos contra toxo estar presentes. Entonces lo que confirma es un diagnóstico directo, obviamente por PCR, de biopsia cerebral o de líquido cefalorraquídeo, pero tienen muy baja sensibilidad, por más que son técnicas de alta sensibilidad, en este caso no presentan una sensibilidad muy alta. Bueno, entonces acá mostramos que otra situación, que es los trasplantes de órganos, tantos órganos sólidos como células madre de médula ósea. En este caso raramente es la primoinfección, se trata de una primoinfección, por lo general son pacientes que reactivan, otra vez, pacientes que necesitamos tener la serología previa a la inmunosupresión, y esta presentación puede ser otra vez neurológica, miocarditis y neumonía. Por lo general comienza a los 2 meses post trasplante como mediana, ¿no? Como dato de mediana de cuál es el valor que adquiere o que se presenta este tipo de clínica. Oscila entre un rango entre menos de 30 días a más de 100 días, menos de 30 días el 10% de los casos y más de 100 días un 15 o un 20%. Este es el rango en donde aparece la reactivación y, como os decía, con una mediana 2 meses después del trasplante.
Bueno, en este caso las muestras van a ser variables de acuerdo a la presentación clínica, si es neurológica, si hay una biopsia del sistema nervioso, si es una corioretinitis, si se puede actuar sobre o hacer diagnósticos sobre el humor acuoso o un lavado broncoalveolar, y también sobre la sangre. Entonces hablamos de una toxoplasmosis probable cuando hay una evidencia clínica, o una evidencia radiológica, cuando hay una PCR positiva en sangre, pero no hay evidencia histológica de confirmación, o sea, solo lo que tenemos es un valor de PCR positiva que se confirma cuando pasa todo lo anterior, pero además hay evidencia histológica, ¿sí? Entonces, esta evidencia histológica está dada por el GIEMSA, ¿sí? O inmunistoquímica o una PCR a partir del tejido, y fundamentalmente también una qPCR, que es una PCR cuantitativa, que si bien que su importancia fundamental es el valor que tiene como valor predictivo negativo en el caso de que sea negativa. Esto está hablando de que si una qPCR da negativa, es altamente probable que el paciente no tenga toxoplasmosis. Entonces ese es su real valor. Entonces, a modo de conclusiones, tenemos que decir que la toxoplasmosis es una zoonosis, ¿sí? Ya lo vimos, es de tipo de etiología parasitaria con una distribución cosmopolita. Se distribuye de acuerdo a las formas de transmisión y a la gran resistencia que presentan los estadios infectantes. Existen, como estadios infectantes, debemos nombrar los quistes y los ooquistes, que son responsables de la transmisión por vía oral. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que existen otros estadios infectantes como los taquizoitos, que son los encargados de la transmisión transplacentaria. Este agente tiene como hospederos definitivos a los felinos y a los mamíferos, incluidos el hombre, y a las aves como hospederos intermedios. La mayoría de los individuos infectados son asintomáticos, ¿sí? Esto ya lo vinimos diciendo, y por supuesto que los grupos de riesgo están focalizados en los niños o los fetos que se encuentran en desarrollo, en las mujeres que adquieren la primera infección durante la gestación y los pacientes inmunocomprometidos. Y si bien la mayoría de las personas son asintomáticos, las manifestaciones clínicas de aparecer son variadas e incluyen el compromiso oftálmico y compromiso del sistema nervioso central, sin descartar que puede presentarse como hepatitis, como neumonitis y como miocarditis. Y también tenemos que puntualizar que el abordaje diagnóstico es en todos los casos indirecto. Es de forma rutinaria, hay que buscar anticuerpos en individuos inmunocompetentes, lo cual establece un desafío por lo que significa interpretar la serología en el momento de la infección, ni que hablar si estamos pensando en una embarazada que constituye un real problema a la hora de tomar decisiones, y directo en el caso de pacientes inmunocomprometidos, en el caso de que también sea posible llegar o obtener la muestra para hacer el diagnóstico. Les agradezco la atención que me dispensaron y espero que cualquier duda que tengan lo podamos resolver vía correo electrónico o vía Facebook. Espero anden bien. Buenas tardes.